días. Voy a compartir las diapositivas que les envié al grupo de WhatsApp para que pues puedan revisar la clase, ¿no? Mil disculpas por la situación del internet. Andamos en esa situación de que puedan repararlo. Bien, les presento ahorita en unos minutos la presentación. Denme unos segundos, por favor. Aquí está. Ok, entonces déjenme la divido para que pueda tener mejor manipulación de la diapositiva. Y pues bueno, a ver, entonces vamos a ver el tema de teorías. Estábamos checando pues anteriormente lo que son las teorías de dentro de la parte pues de la psicología general. Habíamos checado un poco las teorías del desarrollo, ¿no? Sobre a grandes rasgos cómo es que interviene o interfiere el desarrollo de pues los infantes, ¿no? Desde un inicio y pues cómo va ayudando o dejando esta huella, ¿no? Pues para observar el proceso, ¿no? Dentro de la psicología general también corresponde a las teorías de la educación, refiero a grandes rasgos, ¿no? Porque más adelante vamos a poder ver, por ejemplo, la psicología educativa, que vamos a retomar un poco algunos temitas, algunas información de esta, y pues probablemente entre un poco también en las teorías cognitivos conductuales y hasta ahí. O probablemente hasta el último en la ética profesional, ¿no? O sea, repito, ¿no? Dentro de la parte de la psicología general, vamos a ampliar desde el embarazo, ¿sí? Hasta el adulto mayor, y que es también materia de la que vamos a hablar, psicología de la salud y psicología del adulto mayor más adelante. Igual que la psicología del niño adolescente, ¿no? En este caso, vamos a ver un poco de lo que es teorías de la educación. Bueno, entonces, nos dice aquí que, déjenme ver porque me parece que nos está presentando. Denme un segundo. Si se está compartiendo. Ok. Me parece que ahí para poder ver si. Ok. Bien. Están estas. Es que no veo si se está compartiendo, ¿eh? Voy a apagar la cámara. No, no alcanzo a notar si se ven las diapositivas. Dejo de compartir y vuelvo a compartir para asegurarme, ¿no? Ahí está. Bueno, decía pues que entonces vamos a ver primeramente los objetivos generales de esta materia. Y el objetivo general es que al término del módulo, el participante va a analizar las dimensiones que implica el proceso educativo a partir de que de la revisión de las diferentes teorías en este aspecto de la educación, que dan cuenta de la educación con la finalidad de interpretar los fenómenos educativos. Entonces, desde estos referentes teóricos, vamos a poder analizar estas dimensiones, pues que al final también yo considero que es parte de lo que nos habla
la educación, ¿no? Bien, en este punto, por ejemplo, cuando hablamos de teorías funcionalistas de la educación, ¿qué vemos en la imagen, no? Yo creo que consideramos o nos damos cuenta como la vieja escuela, por decirlo así, pues tenía como una estructura muy rígida, una estructura como muy cuadrada, ¿no? Muy como entrenada, como muy limitada, ¿no? Entonces, pues esta imagen nos quiere decir algo, ¿no? A la interpretación de cada uno de nosotros, pues es lo que nosotros alcanzamos a entender. Pero aquí, por ejemplo, los maestros, pues tenían pues esas ideas y de cierta manera es hacer que los alumnos también tuvieran las mismas ideas, ¿no? Educar conforme a la repetición, conforme a las limitantes, ¿no? Y pues no dejarlos que ellos tuvieran la creatividad, sino uno implementar la creatividad o que fueran pocos libres de pensamiento. Ellos van formando el pensamiento a partir de también la estructura educativa, ¿no? Bien, entonces esto es dependiendo cómo nosotros lo tomamos, ¿vale? A ver si se acuerdan de esta imagen para que lo podamos ver el próximo domingo de la sesión. Ahora, ¿qué nos dice esta otra imagen? Son adultos, tienen pues diferentes vestimentas, habla de profesiones en este caso, ¿no? Pues nos damos cuenta que hombres y mujeres tienen el alcance de lo que quieren ellos lograr, pues cada uno de los integrantes de esa imagen, pues no todos son o no todos alcanzan una profesión, también hay oficios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que también de pronto es lo que pareciera que queremos lograr a nivel educativo, ¿no? Que todos nuestros alumnos puedan tener ese desarrollo profesional que desean dentro de un proyecto para que puedan lograr hacerlo o trabajar en lo que ellos desean, ¿no? Sin embargo, pues hay oficios en donde el individuo, el sujeto, desea mejor un oficio porque va a ganar más que una persona con profesión, ¿sí? Entonces, esto no va más allá de lo que todos quisiéramos alcanzar, ¿no? Un estudio, una profesión, una preparación. ¿Por qué? Porque es algo seguro, por decirlo así, ¿no? Hay mucha controversia en donde hacen encuestas, ¿no? En donde preguntan, ¿quién crees que gane más, no? ¿Tú como profesionista o la otra persona que tiene un oficio? Entonces, pues a veces resulta que tiene más peso o más ganancia económica el de los oficios, ¿no? El que genera solamente, administra su tiempo, sabe cómo se puede hacer, o sea, no está calificado, me refiero a esta parte de reconocida académicamente, pero pues a veces ganan más que un profesionista, ¿no? Entonces yo creo que ahí también va a depender mucho de la persona para ver qué es lo que él desea, ¿no? Hace unas semanas nos platicaba una de las compañeras que al querer cambiar de empresa o de trabajo, pues le ofrecen un poco más de dinero, probablemente es más remunerable, y entonces pues dice, bueno, pues me quedo aquí en este lugar, ¿no? Y sin embargo, pues también tenemos como esa posibilidad ya sea de tener una profesión, pero a lo mejor trabajando en un oficio, ¿sí? O viceversa. En este aspecto me refiero, pues, a que tenemos a veces títulos y títulos y títulos y no trabajamos en lo que estudiamos, ¿no? Entonces, ahí podría ser también que haya, pues, de cierta manera, pues, algo de coincidencia, ¿no? Y es lo que nos muestra esta imagen y esta. Entonces, son dos imágenes las que vamos a revisar, ¿vale? Bueno. Dentro de esta parte de lo que es el funcionalismo, por ejemplo, dentro de la psicología o las teorías de educación, nos dice, ¿qué ocurriría si una sociedad grande o pequeña, simple o compleja, ha de sobrevivir y desarrollarse? Pues nos dice ahí, debe resolver determinados problemas. ¿Qué problemas van a ocurrir en esta sociedad en donde sobrevivir en base a qué? Cuestión económica, cuestión laboral, en la parte de solvencia para poder
cubrir las necesidades básicas, ¿no? Al desarrollarse es que probablemente los padres no tienen la solvencia económica para poder llevar a los chicos a la escuela y entonces pues hay mucho rezago, mucha baja o poca motivación por parte de los alumnos o de los padres, porque pues no hay dinero, no hay el modo y no hay los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría si una sociedad grande o pequeña, simple o compleja, ha de sobrevivir y desarrollarse bien? Debe resolver determinados problemas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos dentro de la parte de la psicología de la educación o las teorías de la educación? El generar en el alumno la resolución de problemas. Primeramente es esto, ¿no? En la nueva escuela mexicana, pues lo que se está aplicando es esto, que se lleve de lo teórico a lo práctico, ¿sí? Que aprendan a llevarse la tarea desde lo que te enseña el maestro hasta casa, a ver cómo lo podemos aplicar, haciendo cuentas, a lo mejor teniendo un poco de tolerancia a la frustración, perdón, conocer las emociones, saber qué sí me corresponde y qué no, poner límites y que eso me ayude a resolver problemas constantes. ¿Sí está? Y pues regularmente no lo hacemos así, ¿no? Hay chicos desde el preescolar, desde la primaria, bueno, desde el preescolar hasta el último grado de estudios en donde dependen de los padres y por depender de los padres no saben resolver sus propios problemas. ¿Por qué? Porque ya los están salvando, ¿sí? ¿Quién los salva? Papá, mamá o cuidador. Y en el cuidador puede entrar el tío, la tía o el abuelo o la abuela. Entonces, debe aprender a resolver determinados problemas dentro del funcionalismo y dentro también de lo que es la psicología, ¿vale? Ahora, ¿cómo se resuelven los problemas? Dice ahí, a través de mecanismos que se les denomina instituciones. ¿Cuáles son estos mecanismos y cuáles son estas instituciones? Dentro de las instituciones está la familia, ¿sí? Las instituciones económicas, las instituciones políticas, las instituciones religiosas y la educación, ¿vale? Entonces, esas instituciones nos van a ayudar a poder resolver determinados problemas. Decía hace un rato el problema de que en la familia o en casa no se nos enseña a resolver. ¿Ah? Dice ahí que la familia ayuda a resolver el problema del suministro de nuevos miembros. También nos ayuda a que podamos observar nosotros como integrantes, ¿no? De cómo es que vemos que las necesidades básicas primeramente las resuelven los padres y después de cierta edad de crecimiento y de desarrollo, pues va a ser el hecho de que alguien, ellos mismos cubran esas necesidades, ¿no? Este mecanismo de ayudar a resolver el problema del suministro de los nuevos miembros, pues esa institución de familia, pues que desde ahí empiece la educación y la formación, ¿no? Que veamos cómo esto nos ayuda a que tengamos un pensamiento crítico, ¿no? Que tengamos la posibilidad de poder resolvernos, ¿no? A nosotros mismos ciertos suministros, dice ahí, de nuevos miembros, pero los suministros básicos, ¿no? Desde el que yo pueda, no sé, ir por la despensa, desde que yo pueda comprar agua, limpiar casa, limpiar la habitación, asearme yo mismo, poder tener una buena alimentación, hacer ejercicio, cubrir con mis responsabilidades o algunas tareas de casa, ¿sí está? Entonces, es importante cómo es que a partir de esta institución, decíamos o decimos ahorita, pues nos ayude a que tengamos un poco de conciencia. Y digo que tengamos un poco de conciencia porque de pronto no alcanzan a percatarse, ¿sí? Del poder, pues, cubrir eso que necesitan y están esperando a que el adulto les resuelva, ¿no? Y eso, pues, de cierta manera, están dependiendo todo el tiempo de lo que está, pues, de lo que le están resolviendo, ¿no? Otra institución es la institución económica y el mecanismo es que sirven para alimentar y vestir a la población.
Pues yo creo que esa parte también en las instituciones económicas es cómo se maneja, pero bueno, ahí no depende de nosotros, pero sí son los que administran o suministran toda esta parte de los alimentos, de la economía, ¿no? Pero también influye mucho cómo se da la mercadotecnia, se da mucho pues la infraestructura de artículos que se consumen, ¿no? Ya ven en la actualidad, por ejemplo, hay mucho consumo de artículos chinos, ¿no? Son desechables, pero pues bueno, al final pareciera que ahorramos, ¿no? Porque es barato, pero se rompe a la segunda o tercera usada, ¿no? Entonces, estas instituciones económicas nos sirven para alimentar y vestir a la población. Dentro del funcionalismo también están las instituciones políticas. Estas, el mecanismo es coordinan las actividades de los diferentes sectores de la sociedad. Bueno, viendo la parte política, ¿no? De cómo es que pues nuestro gobierno, no me quiero meter por ahí porque pues no desconozco mucho de esa área, ¿no? Pero que puedan coordinar esas actividades, ¿sí? Que puedan darse cuenta de cuáles son las reglas o normas que se tienen que estar observando a partir de la sociedad. Apenas el día de ayer, me parece, estaba revisando, bueno, estaba viendo las noticias en donde hacen los plantones los maestros, están peleando por una institución, me parece que un lugar de veterinaria, pues, donde hay animalitos, y donde no los dejan trabajar. Me refiero, pues, una huelga, un plantón, una marcha, va a paralizar muchos negocios. Y eso influye, pues entonces que a partir de eso también vaya en la parte, lo que había dicho de la parte económica, pues vaya a influir, ¿no? Y si influye, y si no hay cómo administrar o cómo coordinar o cómo resolver el problema, va a ser más tardado, ¿no? Entonces, en esas instituciones políticas, que se coordinen las actividades de los diferentes sectores de la sociedad, ¿vale? ¿Cuáles son las instituciones religiosas como otra nueva institución? Que tenga el mecanismo de la institución de la educación. Instituciones religiosas, ¿sí? Que estas son las que van a contribuir al mantenimiento de los valores básicos. Mm, decíamos en alguna de las clases, de las clases que han pasado, en donde el individuo ya no tiene valores, ¿no? Cuesta mucho trabajo el que tenga valores, ¿está? ¿Por qué? Porque es más fácil la desinformación que la información de valores, de respeto, de responsabilidad. No la hay. Ahora, si hablamos de instituciones religiosas, ¿sí? En donde también es el hecho de que el alumno, ¿no? Tenga esa fe, ¿sí? Ya no hay fe, ya no hay esperanza, ya no hay el querer colaborar. Entonces, pues también ahí entra esa institución como, como el mecanismo, ¿no? ¿Cómo es que le estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para mantener esos valores básicos? Y el último es la institución de la educación. Y esta, pues con el mecanismo de ayudar a resolver el problema de la formación de la juventud. Entonces, si estamos hablando desde la educación, desde cómo resolver ese problema y cómo estamos fomentando la juventud, ¿a partir de qué? ¿Cuáles son los valores, hablando de valores, que estamos ayudando a resolver el problema de la formación de la juventud? Cuando, pues solamente también la secretaría o las instituciones que están encargadas de toda esta parte educativa, pues definitivamente no sé si no lo estarán haciendo, ¿no? No sé si definitivamente hay mucho descuido, ¿sí? Pero sí tiene que ver dentro de la formación. Ahora, de la juventud. Sabemos que los jóvenes hoy en día, desde la infancia, decía lo de hace un rato, ¿no? Es muy intolerante a la frustración, ¿no? Se desquicia por cualquier cosa, está sometido a ciertas reglas sociales, ¿no? Y no resuelve el problema de la formación de la educación, ¿sí? Entonces tenemos que ver que cada uno de estos dentro del funcionalismo pues nos ayuda a darnos cuenta que hay muchas carencias, ¿sí? Nos dice que la analogía con el cuerpo humano,
En la sociedad, cada parte o institución tiene una función o funciones de manera específica. Y las distintas partes de la sociedad son interdependientes. Educación conecta con instituciones económicas, políticas, financieras y religiosas, ya lo decíamos ahorita. Pero en el organismo vivo, las células están programadas por la naturaleza para diseñar sus funciones. En la sociedad, estos roles están ocupados por personas que no están biológicamente programadas. Y nos dice un ejemplo del problema. Si una institución ha de funcionar con eficacia, la gente ha de ser forzada o inducida a cumplir sus roles. Los funcionalistas introducen los conceptos de cultura y socialización y abandonan la analogía orgánica. Regreso con esta. Por ejemplo, dice ahí la analogía del cuerpo humano, en donde esa es, en la sociedad cada parte o institución tiene una función específica y las distintas partes de la sociedad son interdependientes y en la educación pues conecta con instituciones económicas, políticas, familiares y religiosas. Pero, por ejemplo, cuando yo les comento, nuestro cuerpo es como una iglesia o como una casita, vamos a ponerle, en donde pues vamos a cuidar de esa casa, ¿no? De ese espacio donde vivimos. ¿Cómo? Limpieza, decía hace un rato, ¿no? Orden, depurar, sacar cosas que no me sirven, ¿sí? Y entonces tenemos que darle mantenimiento constante, no solamente al cuerpo, sino también a la mente, qué estamos pensando, ¿sí? ¿Qué estamos dejando de hacer por querer resolver otras cosas que probablemente están fuera de la mente, ¿no? Y entonces dice ahí, problema, si una institución ha de funcionar con eficacia, la gente ha de ser forzada o inducida a cumplir sus roles. De hecho, estamos forzados, estamos obligados a cumplir roles, ¿no? Dentro del ámbito familiar tenemos muchísimos roles. En esta parte de la institución también hay como esos roles que se van, pues se van generando las responsabilidades, ¿no? Entonces, pues también es importante ver qué camino vamos tomando, qué rol estamos teniendo, ¿no? Los funcionalistas en este punto introducen los conceptos de cultura y socialización y abandonan la analogía orgánica. Entonces, en esta situación, pues estamos teniendo la parte de lo que nos dicen los funcionalistas, ¿sí? Para cómo es que vamos a tener o cómo resolveríamos estos problemas. Para Durkheim, la educación, por su lado, es un hecho social y los hechos sociales nos pone 3 puntos, ¿sí? Tienen existencia propia, ejercen o pueden ejercer coacción sobre los individuos y poseen al mismo tiempo generalidades y relatividad. En el de tienen existencia propia es con los exteriores, ¿sí? Y en la parte colectiva en donde poseen al mismo tiempo generalidad y relatividad, ¿sí? Tiene 3 funciones sociales: la socialización metódica, la escuela, que es un medio moral, y el fin de la educación es la formación del ser social, ¿sí? Pues esa es la finalidad, yo creo que de todos los, los docentes, ¿no? En donde, pues ahí nos dice que la educación actúa de manera solidaria y en la parte de la manera de trabajar de la manera solidaria con otras funciones con el fin de preparar al niño para ocupar un puesto en la sociedad, ¿sí? Hay una función social primordial y esta se despliega de 2 formas complementarias: dar homogeneidad social a las sociedades de solidaridad mecánica, y la otra es crear una diversificación especializada en las sociedades de solidaridad orgánica. ¿Ah? Entonces, esto es la parte de un hecho social, las funciones sociales y una función social primordial que va a dar esta parte de la homogeneidad
y la diversificación especializada, ¿vale? También nos dice que para Durkheim es como la educación es un hecho social. Consiste en un proceso de creación o de producción de seres sociales, no en el desarrollo de una inexistente naturaleza latente en los seres humanos, porque no aplica lo de extracción en el sentido kantiano. Dos, es social, ¿sí? La educación es un hecho social, por lo tanto, culturalmente relativa, por lo que no puede ser natural. ¿Está? Y donde nos dice también que hace que las relaciones educativas se den en la esfera de la dominación e inculcación ideológica, ¿no? No en el terreno de la comunicación, sino solamente es en la parte de dominante, el de la dominación y la ideología. En ese se trata de una concepción de la relación pedagógica como dominación, el profesor primeramente como símbolo y encarnación de la cultura y el deber, y el otro es su práctica, se manifiesta como violencia simbólica, ¿sí? Entonces, hay esos dos puntos, pues sería como la parte de relación pedagógica dentro de la dominación. En educación y sociología encontramos la típica explicación funcional de Durkheim. Aquí se define a la educación como la influencia de las generaciones adultas sobre aquellos aún no preparados para la vida. La primera función de la educación no es el desarrollo de las habilidades y potencialidades de cada individuo, sino que consiste en el desarrollo de aquellas capacidades y habilidades que precisa la sociedad. ¿Sale? Ok, pasando a este punto, vemos una teoría estructural funcionalista en educación. ¿Sí está? En este punto, pues la teoría estructural funcionalista en educación ve a la escuela como una institución social fundamental. Esta cumple funciones esenciales para la estabilidad y el funcionamiento de la sociedad, como la transmisión de valores y normas, la socialización de los individuos y el desarrollo de habilidades necesarias para el ámbito o el mundo laboral, y que es muy importante todo esto, ¿sí? Porque, pues bueno, si cumple esas funciones esenciales, ayudamos también a que haya un buen funcionamiento a nivel social, a que se transmita, lo decimos ahorita, los valores y las normas, ¿sí? Y pues en este aspecto también los individuos entran dentro del desarrollo de las habilidades para su mundo laboral, ¿no? Que de pronto también es lo que siempre estamos buscando, ¿sí? Que desarrollen esas habilidades, que sean competentes para que puedan enfrentarse al mundo laboral. Les decía a algunos otros compañeros, en la escuela de repente es como ver a maestros muy relajados, está bien, ¿no? O sea, no voy por ahí. Pero cuando nos enseñan que afuera va a estar más duros los catorrazos, ahí es donde empezamos a aprender más, ¿no? Pero algunos, pues hasta que lo viven es cuando lo empiezan a observar, ¿sí? Teóricos como Emile Durkheim y Talcott Parsons argumentan que el sistema educativo preparará a los jóvenes para sus roles sociales futuros. Asigna posiciones en la estructura social y fomenta la unidad social, aunque también tiene la capacidad de asignar roles y crear jerarquías. Entonces, en este punto, pues, en ese sistema educativo, pues, hay que ver cómo son los roles. A ver, aquí una pregunta. ¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el número de hijos que tenemos en casa? Entonces, ahí en ese punto vamos a asignar ciertas posiciones en la estructura social y fomenta la unidad social. Que haya unión, pero también hay que observar en qué lugar está, ¿sí? Eso va a ayudar para que cuando estemos en el mundo laboral, observemos cuál es nuestro rol. Observemos también que debemos de respetar ciertas jerarquías.
¿sale? Entonces, pues sí es importante ver todo ese punto, ¿vale? Ok, entonces, y bueno, también en estas situaciones en donde si en casa nos enseñan que tenemos ciertos roles, en la parte del trabajo también vamos a adquirir esos roles, de manera inconsciente, ¿eh? Y otro es que pues nosotros empecemos, o bueno, como personas que estamos aprendiendo a ser educadas y formadas, pues que también haya jerarquía, ¿no? Que respetemos esa jerarquía y regularmente los jóvenes no hacen el respeto, ¿no? Para respeto a la jerarquía, no respetan a los maestros, no respetan a los padres, no respetan a las personas que son adultos mayores, no respetan a los niños, ¿sí? Entonces hay que crear jerarquías, ¿vale? Está también una estructura funcionalista, que es en donde habla del sistema cultural y el sistema social. Donde está el sistema cultural hay un organismo conductual, ¿sí? Y el sistema social nos dice que hay un sistema de la personalidad. Entonces, en estos cuatro, pues hay sistemas y un organismo. Está la teoría del conflicto en la educación, ¿sí? Así como está la imagen, teoría del conflicto. Lo voy a ver un poquito más. Yo creo que está ahí. Ok. Nos dice entonces que en esta teoría de conflictos, o bueno, ni siquiera se alcanza a ver muy bien. Bueno, hay recursos escasos, también influye mucho el valor, influye mucho la relación con los otros, las necesidades, ¿no? Las estructuras y los hechos, ¿sí? Déjenme buscarles esa parte. Permítanme. Me parece. Pero nos dice esa parte, ¿no? En donde vamos a tener, vamos a revisar en esa teoría de conflictos recursos escasos, vamos a ver que probablemente no tenga los suficientes recursos, valga la redundancia, y entonces eso va a traer conflicto, ¿no? No todos tenemos los mismos valores, también trae conflicto. El no tener una relación adecuada tanto con el jefe como con los colaboradores también trae conflicto, ¿no? Probablemente dentro de esa teoría del conflicto, pues abarque esa necesidad, por ejemplo, hay necesidades, ¿no? Necesidades laborales, ¿sí? No estoy hablando de necesidades de alimenticias, nada, no, es laboral, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo cubrimos esas necesidades, ¿no? Cómo vemos esos hechos o cómo vemos la estructura en el conflicto de la educación, ¿sí está? Entonces, vamos a observar también, si ustedes ya lo llevan a cabo en la parte laboral, observen cómo están haciendo esas relaciones con los otros, ¿no? Con sus pares y con sus jefes, ¿sí? Cómo están adquiriendo esa conexión uno con otro. ¿Cómo funciona? ¿Vale? Bien. En las teorías del conflicto en educación, ven el sistema educativo como un medio para reproducir y mantener las desigualdades sociales. Y también, pues no solo las sociales, sino también las de poder, en lugar de ser una fuerza neutral para la movilidad social, ¿sí? En donde critican cómo la educación a menudo beneficia a los grupos dominantes reforzando las diferencias de clase, raza y género,
al transmitir la ideología dominante y capital cultural de estos grupos mientras margina la perspectiva de otros. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de, dice ahí, no critican la educación, como la educación a menudo para la movilidad social, critican esto en donde beneficia a los grupos dominantes, ¿sí? Reforzando las diferencias de clase, raza y también, pues, yo creo que ahí influye mucho la parte en donde está la discriminación, ¿no? La discriminación que ayuda o no a poder tener ambientes como de muchos roces en la parte educativa, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que hay muchas situaciones de violencia verbal, ¿sí? Y que los alumnos probablemente no tienen ni noción de lo que están haciendo emocionalmente para el otro, ¿no? Entonces, hablamos en este punto de transmitir la ideología, pero también se refuerzan las diferencias de clase. ¿Qué pasa con esto? Que cuando hay conflicto a nivel raza, género o clase jerárquica, por ejemplo, a nivel o laboral o económica, en ese punto ya estamos haciendo como esas separaciones, ¿no? Entonces hay que checar también. ¿Por qué? Porque en esta parte en donde anteriormente se utilizaba o se llevaba a cabo la educación, recordemos que era muy limitada, ¿no? No era para mujeres, sino era solamente para los varones y solamente era para algunos tipos de varones. Me refiero que no todos los padres podían pagar esa educación, ¿sí? Entonces, solamente los más privilegiados, los que tenían pues una clase alta, por así decirlo, ¿no? Y pues obviamente había esa discriminación para los otros, ¿no? Para los obreros o para los campesinos. Entonces, transmite esta ideología dominante y una capital cultural, ¿sale? Bueno, y entre otras características, de se nota con la violencia, ¿sí? En donde se van creando situaciones emocionales en los chicos y eso es obvio que sí les va a dar, pues, alguna situación de querer dominar, ¿no? Si de por sí ya tenemos como niños emperador, niña cenicienta, ¿no? Y entonces, pues eso da para que pueda haber conflicto, ¿no? Digo, esto es de antes, de la vieja escuela, pero no deja de seguir sucediendo. ¿Mm? Vamos a ver las teorías marxistas en la educación, ¿sí? Y en este punto, por ejemplo, déjenme ver, me parece que les iba a presentar un video. No, ahorita se los pongo. Nos dice la teoría marxista de la educación que la hegemonía como relación educativa, según la teoría de Antonio Gramsci, se refiere al dominio ideológico y cultural que un grupo ejerce sobre otro a través de la educación. La escuela se convierte en un instrumento clave para difundir y legitimar una visión del mundo dominante. Cuando el consenso de la sociedad para mantener el orden social establecido. Entonces, en esta, por ejemplo, pues vemos cómo dice ahí, ¿no? Un grupo ejerce sobre otro a través de la educación y la escuela se convierte en el instrumento para difundir y legitimar una visión del mundo dominante, ¿sí? Esta relación se da a través de la formación de intelectuales y el desarrollo de una conciencia que busca la optimización, organización y disciplina, ¿sí? Aunque también puede ser un espacio para la construcción de una contrahegemonía. Entonces hay que, no digo que nos regresemos al pasado, pero hay que retomar un poco como estas referencias, ¿no? Bien, pasamos a el pensamiento de Juan Carlos Portantiero y nos dice, nos dice que la sociología aparece en él como conocimiento de las relaciones sociales y estas, a su vez, solo pueden ser concebidas como producto de una voluntad de los hombres y dos tipos básicos de relación entre los hombres son los de comunidad y sociedad, ¿vale? Entonces,
Por ahí nos dice también que es parte importante de cómo es que a partir de cierto lazo con otras personas, pues se va creando esta comunidad o se van creando las sociedades, ¿no? Y la alternativa pedagógica de Antonio Gramsci es la creación de una escuela unitaria que integre la formación intelectual, moral y técnica, rompiendo con la dualidad en el maestro y el pueblo y la separación entre la educación y la vida real. ¿Por qué será? Dice ahí, rompiendo con la dualidad entre el maestro y el pueblo y la separación entre la educación y la vida real. Esta propuesta, nos dice, busca formar hombres y mujeres integrales, capaces de comprender y transformar la realidad. ¿Mediante qué? Mediante la articulación de la cultura con el trabajo y la vida social, a través de la figura del intelectual orgánico. Si de por sí no tenemos buena comunicación ya entre maestros y padres, ¿sí está? Entre el vínculo o la separación, dice ahí, entre educación y la vida real. Siento que ahí no habría como, pues yo creo que como esa integración, ¿no? De saber cómo es que la educación va dentro de la parte de la vida real. Decía hace un rato con la nueva escuela mexicana, yo sé que todo esto va cambiando, pues, pero decían la nueva escuela mexicana como un punto importante es, tiene que estar conectado su vida con la educación, donde la tarea es llevársela a casa y empezar a practicarla desde casa, desde cero. Y pues bueno, ahí dice que busca formar hombres y mujeres integrales, capaces de comprender y transformar la realidad. ¿Creen que se pueda dar? Ahora, se ve como dice, mediante la articulación de la cultura con el trabajo y la vida social, a través de la figura del intelectual orgánico. Pues vamos a ver si se pudo haber dado en algún momento con este teórico, ¿no? Hablando de la alternativa pedagógica. Y pues nos dice que la ideología, desde la perspectiva de Louis Althusser, nos dice que es un conjunto de ideas que organiza el mundo y la forma en que vivimos. Mientras que los aparatos ideológicos del Estado son las instituciones, escuelas, familia, medios, etcétera, que transmiten esa ideología para mantener el orden social y la reproducción de las relaciones de poder. Althusser distingue los IAE, el aparato represivo del Estado, que es dentro de la parte del ejército de policía, que funciona por la fuerza y explica que los AIE, que es el aparato represivo del estado de ánimo, operan mayoritariamente mediante la ideología para mantener el sistema. Y nos dice también que en el ensayo Ideología y aparatos ideológicos del Estado, que es aproximadamente entre los 1970, Louis Althusser argumenta que el Estado no solo se mantiene a través de la fuerza, aparato represivo del Estado, sino también y de manera más constante mediante sus aparatos ideológicos, ¿sí? Familia, escuela, medios de comunicación, etcétera. Que estos son los que van a ayudar a que difundan la ideología de la clase dominante, ¿sí? Para asegurar la reproducción de las relaciones y de la producción y la cohesión social. Entonces, por ahí vayan. Entonces, dice ahí, en esta parte de las relaciones de producción y la cohesión social. ¿Qué importancia es, por ejemplo, hablando de familia, hablando de escuela, hablando de medios de comunicación? ¿Sí? ¿Cómo estamos integrando esas partes importantes dentro del individuo? Sí, hay que poner ahí un poco de énfasis entonces para que esos aparatos ideológicos, ¿sí?
se difunden con ideología de la clase dominante. Bueno, ahí eso nos hablaba Gramsci, ¿no? De Althusser, perdón, para asegurar la reproducción de las relaciones de producción y cohesión social. Aparte porque pues estamos hablando de una cultura en donde hay mucha difusión en la parte laboral, ¿no? Entonces, ahí en ese punto, pues, se ve la disposición del ámbito social, ¿sí? Pegado, repito, a esto que nos dice que es la educación. Y pues bueno, ya habíamos visto un poco, déjenme regreso un poquito. La parte en donde está el tema de la educación, pero hablábamos también con estas teorías del aprendizaje, ¿no? La clase pasada, en donde pues vamos a ver qué es materia importante, ¿sí? El tomar el aprendizaje como una cualidad que tendríamos nosotros, ¿no? Como un privilegio. Desde el conductismo, cognitivismo, constructivismo, el eclécticas o los cambios conceptuales, ¿no? Entonces, en la escuela tradicional, por ejemplo, cuando hablamos sobre las teorías de la educación, está muy pegado Jean Piaget como teórico, ¿no? Donde hizo los estadios con sus 3 hijos, primeramente, que eran los que utilizaba como ratones de laboratorio, ¿sí? Utilizando ellos, pero también utilizando su memoria a largo plazo. Entonces, por ejemplo, cuando vemos con qué está desarrollada la percepción o cómo desarrollamos la percepción. ¿Cómo la desarrollamos? A partir de nuestros sentidos, ¿sí? Todo cómo funciona nuestro sistema, nuestro sistema sensitivo, vamos a poder darle como cierto desarrollo a esa habilidad, ¿no? Entonces, es importante que al menos en lo que es la escuela tradicional, repito, como decía hace un rato, voy a dejar de compartir, se lleve a cabo pues este teórico, ¿no? Y digo este teórico porque, pues bueno, al final también es como el hecho de tener una nueva percepción de las cosas, ¿sí está? Y bueno, les voy a mandar una liga también para que veamos un poco sobre las teorías de la educación y lo puedan ver en un videíto, ¿vale? Bueno, ¿cómo se lleva a cabo el aprendizaje? ¿Cómo se lleva a cabo esta conexión o este vincular nuestras emociones, ¿no? Hay un cambio de conducta, ¿sí? Hay el querer conocer cosas nuevas, ¿sí? El cambio de conducta, pues obviamente lo vamos a tener a partir de lo que ya aprendí. ¿Quién aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Qué estoy cambiando? ¿Qué estoy dejando de hacer? Ajá. Y pues bueno, por ejemplo, la acción de leer. Le tenemos que decir a nuestros alumnos que lean todos los días, ¿sí? Y aquí, pues, obviamente es desde cuando lo hago por mi propia cuenta y eso ya cuenta muchísimo porque es aprendizaje. Y el aprendizaje, obviamente, nadie se lo voy a pagar. Yo soy la que lo tiene que disfrutar. Entonces, no solamente la lectura, también la escritura, por ejemplo. No tenemos el desarrollar esa cultura. Escribir por escribir o realmente llevar a cabo o generar un texto, ¿sí? Darle ese énfasis. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la escritura, no solo está basado para lo que yo entiendo, ¿sí? Sino está basado para que otros lo puedan entender y que puedan entender lo que quiero dar a conocer. Entonces, esa frase, por ejemplo, nos dice, la escritura no solo está basada porque yo lo entienda, sino para que los otros lo entiendan y vean lo que quiero dar a anunciar.
Entonces, el error es que lo dejamos solo para el alumno, ¿sí? Y tendría que ser también para nosotros como docentes. Ujú. En las planeaciones, por ejemplo, no solo el maestro, sino el director lo tiene que entender para llevarlo a cabo. Ujú. Entonces, en la planeación educativa es como adquirimos ese conocimiento, pero no solo es para el maestro, sino también para el director. Ujú. Y pues bueno, hay estrategias de lectura, comprensión lectora, eh, por ejemplo, el que nos tomemos 5 minutos diarios. Ujú. Que tengamos los 10, de 5 a 10 para iniciar, diarios de lectura, para entregar un reporte, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una situación con un alumno que de plano no le gusta hacer tareas y pues se me ocurrió con ayuda de otra maestra, obviamente, me dice, yo les digo que me manden audio para yo saber si sí lo están haciendo, ¿no? Entonces dije, perfecto. Entonces se lo aplico a uno de mis pacientes y diario me manda 10 minutos de lectura. Solamente 10. Ujú. ¿Qué es esto? Que obviamente a los alumnos al ir leyendo constantemente tienen esa facilidad de observación, ¿sí? Y cuando tienen esa facilidad de observación, en la parte de teorías de la educación va a funcionar sí o sí. Ujú. Entonces, en el constructivismo es saber hacer. Ujú. Saber guión hacer. Ujú. A ver si lo puedo dibujar aquí. No, no puedo. No. Bueno, entonces, el saber y el hacer. Ujú. Ahora, el saber es lo que yo ya sé y el hacer es lo que hago, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿tú haces lo que sabes hacer o lo que te conviene hacer? Regularmente hacemos lo que sabemos hacer. Regularmente y casi todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo pregunto a los alumnos o a mis pacientes es, ¿tú qué haces? Y ellos me dicen, pues es que yo hago lo que tengo que hacer y no. Si hicieras lo que deberías de hacer, no estarías aquí. Entonces hacemos lo que sabemos hacer. Ujú. Entonces, en esa parte, por ejemplo, ahorita habíamos dicho un poco sobre la escuela tradicional, ¿no? Cómo vemos el constructivismo, por ejemplo, en donde hay un pensamiento, hay un razonamiento, ¿sí? Hay una realidad. Por ejemplo, ahí en esa parte de los teóricos que nos dejan eh, pues su aprendizaje, ¿no? Nos dice que hay un mediador, debe de haber un mediador en esta parte de entre alumnos, ¿sí? Y lo que es la educación, el mediador es el maestro, ¿sí? Explica una clase, entonces el docente se convierte en un facilitador de información. Ujú. Entonces, a partir de eso también, el mediador es quien explica la clase. Entonces, vamos a poder mediar eh, pues esa formación. Ujú. A partir de la mediación, a partir de el escuchar y a partir de la empatía, ¿no? No vamos a dejar de hablar de valores en esta materia ni en las materias que siguen, pero sí es necesario valorar esa parte del mediador, ¿no? De ver cómo le facilitamos el aprendizaje a los alumnos. Ujú. Por ejemplo, cuando vemos la percepción de las cosas, ¿sí? Podemos ver la figura plana o podemos ver un cuerpo geométrico, como en algún momento, no sé si llegaron a ver algunas caricaturas, ¿no? Donde se presentaba
a lo mejor alguna imagen plana totalmente. Pasa el coche, aplana. Pasa el coche, aplana, supongamos, al perro, al gato, ¿no? Y se queda todo plano. Se queda como, voy a poner un ejemplo bien tonto, ¿eh? Está la persona, bueno, el dibujo, vaya, y lo aplastan y queda así. Y luego hasta llega el aire y lo empieza a mover así como una banderita, ¿no? Bien, en ese punto es cómo nosotros percibimos lo que observamos, ¿sí? Cómo es que a partir de una figura plana o a partir de un cuerpo geométrico. Viéndolo de una manera plana, solo estaríamos viendo solamente una dimensión. Ujú. Arriba y abajo. Solamente una dimensión. Vemos esto arriba y abajo. Ujú. Entonces está aplanado arriba y abajo. Cuando hablamos de un cuerpo geométrico, por ejemplo, estamos hablando, voy a poner un ejemplo de la cajita esta. Este ya es un cuerpo, ¿no? Ya tiene delante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, adentro. Entonces, eso nos ayuda a tener un poco de percepción, o más bien mucha, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de la tercera dimensión, en donde conocemos todos los puntos de la figura, y eso me ayuda a mí a que pueda no solamente estar dentro de una realidad. ¿Cuál es esa? Pues una realidad plana. Y tenemos muchos eh, sujetos, ¿no? Que tienen una mentalidad plana. ¿Por qué? Porque no alcanzan a escuchar más cosas. No se dan cuenta que hay más, pues más que conocer, ¿no? Entonces, hay que llevar a que nuestros alumnos tengan esa creatividad, ¿sí? Creatividad y que tengan, pues también, imaginación. Ujú. ¿Sí está? Ok, denme un segundo. Voy a ponerles un videito, permítanme. Denme un segundo, ¿vale? Lo pongo y ya me va diciendo, ¿vale? Bueno, lo pongo y después lo discutimos.
Dejo de compartir. Que vemos en el video, por ejemplo, ¿no? Vemos que a veces hay mucha indiferencia por parte del alumno cuando no, cuando está pensando que va a aprender de la misma manera. Es aburrido, es tedioso, es otra vez historia, es leer. Hay que llevar al alumno al descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? Pues le proporciona ciertas ideas, ¿no? Ciertas referencias comunes, como la vida diaria, ¿no? Algunas noticias, algo que está pasando en la realidad, para que entonces el alumno se interese. Y hubo un cambio, ¿no? Cuando les empezó a decir sobre la niña que vendía los dientes o ese ejemplo, ¿no? Que pone, y entonces los otros se quedan como, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Entonces, hay que ver, ¿no? O sea, vamos a poder descubrir o vamos a ayudarles a nuestros alumnos a descubrir y a que se interesen en los temas. Llevarlos de la mano para que ellos puedan tener pues todavía un mejor aprendizaje, ¿no? No solamente nuestros alumnos, sino también nuestros pacientes, sino también nosotros como alumnos y como pacientes, ¿no? ¿Por qué decía que era importante revisar las teorías de la educación con las teorías de la personalidad o las teorías del desarrollo o la psicología general? Porque es un conjunto de todo, ¿está? Entonces, el hacer un conjunto de todo esto, pues nos lleva a que vayamos hilando cada uno de los procesos, que vayamos hilando cada uno de los desarrollos que vamos teniendo a cualquier etapa, ¿eh? Y que también obtengamos eso que nosotros estamos buscando: conocimiento, aprendizaje, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de competencias, el que pueda resolver situaciones, el que genere un pensamiento crítico, el que tenga la comprensión lectora y escritura, el que tenga la facilidad matemática, el que pueda moverme de un espacio a otro, el que no vea la vida solamente plana desde un punto de vista, sino que yo le pueda encontrar esas formas, ¿sí? Y cuando yo le llevo al alumno a que encuentre esas formas, es obvio que va a tener diferentes soluciones para resolverlo. Entonces, hagamos ese pensamiento crítico, hagamos esa introspección primero nosotros como psicólogos y maestros para poder ayudarle al otro. ¿Cuán difícil es? Muchísimo. No hay algo que sea fácil, no hay algo que sea sencillo. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando hablamos de la educación, en este caso de teorías de la educación, es algo tan complejo que ya lo vemos y, como les decía, no es fácil, ¿vale? Eso implica que tengamos más inversión de tiempo, que tengamos más inversión de, pues, economía también, porque a veces nos toca tener esa ventaja o ¿cómo le podríamos decir? Es que no tenemos a veces recursos y tenemos que colaborar con nuestro propio dinero, ¿no? O tenemos que comprarlos con nuestros propios ingresos. Y eso está bien, no pasa nada. Aquí el punto es que a veces no valoramos lo que se nos proporciona. Nosotros mismos, psicólogos y maestros. ¿Por qué? Porque también a veces menospreciamos el trabajo. Entonces, repito, a partir de esta psicología general, también se ven las teorías de la educación. Más adelante vamos a ver otros temas que pues sería el tocar los puntos permítanme un tantito, ahorita ya se los digo. Está abriendo. Por ejemplo, ahí, ¿no? De las ramas de la psicología general, ya lo tocamos. Las formas de trabajo en terapia también. En la teoría del aprendizaje también. Teorías del el desarrollo educativo también. Vamos a ver los procesos psicológicos la próxima sesión, ¿no? En donde en los procesos psicológicos pues vamos a retocar un poco sobre las teorías del desarrollo, sobre las teorías del aprendizaje, sobre las teorías de la educación, porque pues obviamente vamos a complementar esta materia con lo que
conlleve que nosotros nos podamos estar enterando de lo que realizamos, ¿vale? Bueno, pues habiendo dicho todos estos puntos importantes de la teoría de la educación, pues no hay interacción, obviamente, pues está siendo grabada la clase, pues por eso es un poco más corto. Sin embargo, les voy a mandar la liga del video, lo analizan y hacemos una opinión personal de este video y ya tienen la presentación en el grupo, ¿vale? Revísenla, por favor, dense cuenta de lo que estamos haciendo para que al final de la carrera, pues ustedes ya puedan hacer un examen general, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Les envío la liga de la grabación por YouTube en mi canal para que la revisen, ¿vale? Que estén muy bien y cuídense mucho. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.